últimos kilómetros por nuestra provincia, Santa Fe. Estamos muy cerquita de cruzar a Chaco, en nuestra ruta 95, que no hace mucho que se pavimentó, debe tener unos 20 años. Anteriormente era todo camino de tierra, por lo cual la gente de Gato Colorado tenía que manejarse con volanta, con sulky. Imagínense los días de lluvia. Actualmente sigue siendo un pueblo que está bastante aislado de ciudades más grandes de la provincia de Santa Fe. Imagínense con temporadas de lluvias y demás. Y eso hace que haya una vinculación muy fuerte con Santa Silvina en Chaco. De hecho, toda la gente va, mayormente en cuanto a medicina, comercio, va hacia Chaco. También vale agregar que el tendido eléctrico en esta zona depende de Chaco. Llega hasta Nochero en Santa Fe, la Administración Provincial Santafesina de Electricidad. Así que bueno, hay mucho todavía por mejorar y brindarle a la gente de Gato Colorado. Una de esas cosas es el agua. Siguen todavía sin tener agua potable. Así bueno, ojalá que todo mejore para todos los pueblos de la provincia, no solamente lo del centro y sur. Provincia del Chaco, ya estamos llegando. Bueno, qué mejor entrada a la provincia de Chaco. La verdad que súper bien, justo había un control policial en la entrada, muy amables los policías viales, nos tomaron los datos también por una cuestión de seguridad para hacer que andamos por las rutas chaqueñas. No hay viento de espalda como pronosticábamos, pero lindo, está lindo. Está totalmente soleado pero fresco. Anoche cayó una helada terrible, así que el día seguramente va a estar agradable para pedalear. Vamos a comer en la plaza, tranquila, ¿sí? Linda plaza. En aquella creo que nos da un poquito para apoyar las bicis. La verdad no me interesa el sol, normalmente les esquivo, pero Bueno, pero ahí está. por favor no pises. Qué linda paz. Hay algo que nos gusta hacer muchísimo cuando llegamos a un pueblo o a una ciudad. Bueno, en realidad cuando elegimos entrar, que es dirigirnos al Parque Central o a alguno de los parques. Es un espacio verde donde podemos relajarnos, lejos del ruido de los autos, más que nada cuando la ciudad es muy grande. Pero además de relajarnos, disfrutar de una comida, porque a veces elegimos también eso para tener un banco donde comer, es cuando una plaza es tan linda como esta, la Plaza Central de Santa Silvina, muy linda, muy bien cuidada, no solo por las autoridades del municipio, sino que también por la gente. La verdad que da mucho gusto estar acá. El clima acompaña, es verdad. Hoy es sábado al mediodía, no hay tanto movimiento, al menos administrativo, pero por lo que se puede ver es una ciudad muy limpia, ordenada y que estamos disfrutando muchísimo. Ya comimos y ya seguimos camino por la provincia del Chaco.
¿Sabés cuál es el gentilicio de Santa Silvina? Silvireños, lo de Silvina, no sé, Santos. Silvinense. 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 Sí, es algo que siempre preguntamos a la gente local. Sí. Bueno, esta vez ya lo sabías. Silvinense. Yo pensé que esta ciudad era mucho más pequeña, pero también por lo que sabemos, en los últimos años ha crecido mucho en población y bueno, es más grande de lo que imaginábamos. Muy linda, la verdad. Creo que me voy a quedar con las ganas del mate a la merienda. Hoy cuando salimos de Santa Silvina la idea era hacer entre 45 y 60 kilómetros, ya sea para dormir en Hermoso Campo o en Itín. Pasamos Hermoso Campo y dijimos vamos hacia Itín, quedándonos 1 hora y cuarto de luz. Pero bueno, la verdad es que no tuvimos el viento a favor que tuvimos días anteriores. El cuerpo está un poco cansado, entonces no pudimos mantener ese promedio y todavía no llegamos al cruce de Itín. Vamos a llegar con luz de día a este pequeño pueblo, pero no sé si vamos a llegar con tiempo como para merendar. Adiós. Lo vamos a hacer casi para cenar, así que bueno, quedarán para mañana. Es llegar y hoy sí buscar un lugar donde dormir. Igualmente es un pueblo muy chiquito, no creo que haya problema para encontrarlo. Ya casi estamos. Ya casi. A mí este asiento ya me tiene de hijo, pero bueno. Gracias. Hoy salimos de Gato Colorado. de Gato Colorado, pero nos agarró mucho viento de frente, de costado y cansamos. Agua, lo único, eso sí, agua porque cocinamos, pero después... Tráeme la escopeta. Ah, entonces no voy a hacer volar el mío entonces porque... No, ese está volando bajito. Debe ser acá del cumpleaños, debe ser. Ah, acá hay un cumpleaños. Yo pensé que Ah, no, son bicis. No, hay que no, me duelen las piernas. ¿Por qué cree que estamos tan cansados? Gans Raúl Orlando. Raúl. G-A-N-Z. Placer, Raúl. Cruz. Karen. Raúl, gracias. ¿Y su nombre? Sunil. Bueno. ¿Cómo? Cruz. Sunilda. Yo Sunilda. soy de Hermoso Campo, pero salgo con él, así que me... Ah, Acá no hay peligro de nada, o sea... Lo único que nosotros
realidad no es por el peligro, es porque el permiso, porque sabemos cuando uno no es del lugar, por ahí alguien que ¿Dame la cama esa? Sí, acá tienen hasta para dormir y no armen ni acá. Bueno, se puede decir que ya estamos acostumbrados a esto, pero no. El camino nos sorprende cada día. Pasó algo inesperado realmente. Le salieron unas gallinas. no, porque no la habíamos visto y de repente se conoce para la calle así si sale. Mira, mira. ¡Ahí lo tenemos! El que no iba a tomar mate. Mira, yo venía diciendo que no iba a poder tomar mate. Acá, gracias a Yuyito y a Zunilda, que nos recibieron. Claro, nosotros con mate. Yuyi ya no sé con qué. Nosotros con mate. Gracias. Cosas del camino. Gracias Yuyito, gracias Zunilda. Bienvenidos sean ustedes acá en esta casa. Bienvenidos sean. Gracias, gracias. Y quisiera que se queden por lo menos un día acá o dos. Que se queden. Después partan para donde quieran y hagan lo que quieran. Gracias. Yo hasta ayer que entré, que llegaba a la Cáncer, entrada, apellido, le ¿viste? decía... Mira qué bueno, ¿no? Un lujo, mira. Porque el día, Hay cualquier fin de semana. pero encontrar y armar otra amistad así. ¿Seguro? Ahora sí estamos en contacto. Si Dios quiere, mañana nos vemos nuevo. Es un lujo, es un lujo. Para mí me gusta. Bueno, Zunia, vos sí ya no te vamos a ver. Sí, ahí estamos en contacto. Vamos, Guito, si Dios quiere nos vemos mañana. Que anden bien, suerte. Gracias por esta sorpresa. Que ande bien, suerte. Vos también. Dale. Capaz que nos vemos mañana. Sí, no, si Lo sale. más probable Por es ahí que nos vemos cambia mañana. la ida, yo mañana estoy. Ah, bueno, ay, no. Sé que a las 12 te puede volver también, Willy, no tiene que volver. Ahora la moto hace Willy, ya me Yo dijeron. no tengo problema. Chicos de corazón, muchísimas gracias nuevamente. Que disfruten. Gracias. Escriban, por lo menos. No, estamos en contacto. En un rato ya te vamos a estar escribiendo. En Gancedo ya les escribimos. Escriban acá unos días también, por ahí por donde anda. Dale, bueno, si Dios quiere nos vemos mañana. Chao. Chau, gracias. Que tengan un lindo domingo. Creo que acá, de hecho, si haces así, topás con la ruta. Sí. No, creo que está linda. Sí, Me parece que está así. porque está consolidado. Sí, está buena. Mañana de domingo muy tranquila. Antes que nada, muchísimas gracias de vuelta a Raúl, Yuyito y a Zunilda. Qué linda sorpresa, como lo decíamos ayer. Esas son las cosas que disfrutamos del camino, sin lugar a dudas. Pudimos descansar. Otra noche fría, creo que según lo que dijeron los chicos había helado. Y obviamente que nos acostamos tarde charlando con ellos y sus millones de historias y de vida y anécdotas. Entonces las horas de sueño fueron... Fueron menos, costó levantarse, salimos tarde, pero lo bueno es que en realidad también nos permitimos salir tarde porque ellos nos recomendaron este camino que no lo teníamos presente. Íbamos a ir por la ruta, la cual nos alargaba como 30 kilómetros y nos comentaron de esta vía que estaba en buenas condiciones y que nos saca muy cerca de donde estamos yendo. Así que bueno, la estamos tomando y esperamos que siga así porque en principio cuando uno ve algunas líneas blancas en el mapa piensa que es mucha tierra y demás y no, el camino está muy bueno. Así que
sí, la verdad que está muy lindo. Y como decía, domingo soleado, fresquito. Está espectacular para pedalear. Bueno. Como desde anoche y hoy cuando salimos decíamos con Cruz. Por algo teníamos que encontrarlos a ellos dos, por muchas cosas. Esta vía es una. Sí. Gracias de nuevo. Mira que amagamos un montón de veces de ver lugares en el camino, incluso ahí en Hermoso Campo. Dijimos, qué lindo para acampar acá, quedémonos acá, y algo nos hacía querer seguir hasta Itín. Y bueno, ahí están las consecuencias, eran ellos. Bueno, a disfrutar de este río que está muy lindo. Yo a esto es lo que le llamo, mucha gente, consolidado. Consolidado, sí, Es tierra, pero no hay piedra, está bien aplastadito. Como no hay lluvia, no te patinás, no hay mucha arena. Voy un poco a los saltos, pero porque voy en bici. Pero bien. Buenísimo. Un punto más a favor de este camino, además de la tranquilidad que tiene, es que se pueden ver y oír muchísimas aves. Las de siempre, palomas, gorriones, las cotorras, que siempre están aturdiendo, pero además de ellas, muchos cardenales. Nos sorprendió gratamente, no solo en este camino, sino desde que salimos de Ceres. Por el norte de Santa Fe se puede ver mucho, incluso en las rutas pavimentadas. Siempre hay parejitas, incluso más, comiendo. Por motivos obvios, por los ruidos de las bicis se espantan. Es muy difícil captarlas con esta cámara, pero es muy lindo poder ver semejante animal, muy lindo, colorido, porque en un tiempo eran objetos de caza para su posterior comercialización. Al parecer esta zona ya no es tanto, o lamentablemente eligieron otro tipo de ave, pero es una linda sorpresa. De hecho me quedé un poco más atrás tratando de sacarle fotos y apreciarlas. Karen se adelantó, entonces ahora estoy tratando de alcanzarla, pero bueno, muy lindo. Seguimos en zona algodonera y acá justo hay un campo, pero las plantas ya fueron cosechadas. Los vestigios de lo que fue las plantitas y algunos pedacitos de algodón que fueron quedando.
a la desmotadora de algodón y eso quiere decir que estamos llegando a la ruta que en un inicio íbamos a tomar, pero por el atajo, así que nos ahorramos, ¿cuánto? ¿Unos 25 kilómetros? Exactamente. Espectacular. Ahora un tramito a la ruta 89, de Gancedo, y otra vez agarramos una parte de Ripio. Vamos a ver. Capaz que no está tan transitado. Ay, parece que no. Úpale, úpale. Es lindo igual el pavimento. Poco duró el trayecto por la ruta. ¿Qué? Poco duró el trayecto por la ruta. Ah, sí, vimos esto que ponemos es bicisenda o algo así y decíamos que ya hasta Gancedo veníamos diciendo seguramente es para la gente que trabaja justamente en la desmotadora y que vive en Gancedo, entonces no están mucho arriba de la ruta cuando vienen en moto, en bici, caminando. Bueno, eso quiere decir que esperamos que llegue hasta allá. Sí. Y no tener que subir la lomita de la ruta de nuevo. Finalmente llegamos a la Reserva Natural Pigüem Nonaxa, espero estar pronunciando bien el nombre, si no después me enteraré, más conocida como el Campo de Meteoritos o Campo del Cielo. Ya son más de las 5 de la tarde, es decir que el museo está próximo a cerrar y la última proyección explicativa ya concluyó, algo que sabíamos, teníamos presente los horarios, así que ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a acampar a la zona de camping libre, es un lugar espectacular todo esto, así que hay mucho para disfrutar por ese lado y mañana sí, ya vamos a arrancar con toda la visita guiada y todas las explicaciones de este lugar que es maravilloso. Bueno, acá estamos disfrutando de, bueno, al menos yo venía pensando durante todo el camino de tomar un mate, más que nada en el último tramo de tierra que fue, no fue duro, pero como es domingo hay mucho movimiento, tragamos un montón de tierra, pero bueno, acá estamos disfrutando de este lugar de camping, mesa, mucho espacio, naturaleza, la verdad que es bellísimo, este lugar que siempre quisimos conocer, pero por una cuestión u otra nunca pasamos y en este nuevo trayecto no había forma de no incluirlo, bueno, así que acá estamos, mañana vamos a realmente conocer cómo es y a disfrutarlo. Sí, de hecho, bueno, este trayecto va a ser un poco más corto que los anteriores, porque si bien cuando llegamos a Uruguay decíamos
tocamos al menos una parte de cada país de la América continental. Hay ciertos lugares que los sentíamos pendientes para nosotros mismos, partes en Argentina y otros en países limítrofes, así que bueno, en esta oportunidad vamos a hacer un recorrido que nos va a llevar de Chaco a Corrientes y Misiones, que son dos de las provincias argentinas por las que nunca pasamos en bici. Después también para volver a Paraguay, fundamentalmente nos quedó la revancha del Chaco paraguayo. También unas zonas de Bolivia, donde ahí la revancha es los salares, esta vez seco, porque esa vez los pasamos mojados y fue... Una aventura aparte, la verdad que fue un desafío grande, lo pudimos superar, pero fue durísimo para nosotros. Para estas mismas bicicletas que todavía siguen sacando sal de vez en cuando del cuadro. Así que ahí también tan cerca de los salares vamos a ir a las lagunas y después sí ya ir a Chile, un país en el cual recorrimos poco porque solamente estuvimos en una parte de la región de Magallanes y Antártica chilena, así que ahora vamos a hacer muchos más kilómetros por ahí, también haciendo varios en realidad pasos cordilleranos entre Argentina y Chile para después sí ya ingresar a Argentina por San Juan y terminar de alguna manera esta vuelta en las 3 provincias argentinas que nos estarían quedando, que son San Luis, Córdoba y Santiago. Así que bueno, calculamos que van a ser que decimos 7.000, 8.000 kilómetros, capaz termina siendo más, es un misterio, pero bueno, esa es lo que proyectamos ahora. Pero bueno, ahora seguir disfrutando de esto. El primer tramo, ya estamos en Chaco, hace unos días que comenzamos, así que tenemos todo un trayecto por pedalear y vivir. Ya cenamos y rápido preparamos todos para irnos a dormir porque verdaderamente está haciendo mucho frío, una noche muy tranquila, no corre nada de aire. Es una noche típica como para que caiga otra helada como viene pasando los días anteriores. Salí a caminar un poco, solamente por donde había luces, porque en la zona de camping no hay luces, solamente lo que es la parte del museo, la casa del guardaparque y donde hay algunos meteoritos. Así que bueno, me tenté y ya estuve pispeando algunos que estaban en el camino. Y ya me parece que voy a ir a la carpa rápido. Estoy esperando a Karen arme sus cosas primero. Y acá en una de las partes principales, junto al museo, creo que este es uno de los principales meteoritos. Una miradita rápida nada más porque mañana lo vamos a poder apreciar mejor con luz de día. Es enorme esto. Qué maravilla.
Qué lindo, qué tranquilo. La verdad que es una paz tremenda. Hoy durante el día domingo, había mucha gente, porque más allá de los meteoritos, el parque es muy lindo, muchos chicos jugando. Pero hoy ya domingo a la noche, no somos más que nosotros y algunos autos que quedaron, pero silencio. Iba a ser una noche muy tranquila, además de fría, pero es un hecho que vamos a poder descansar muy bien. Y mañana venir a ver bien estos meteoritos. ¿Está?